Buenos días, en el siguiente video les hablaremos sobre múltiples problemáticas que aquejan a Colombia, que han tenido gran incidencia y que han visto afectada la economía nacional. Principalmente les hablaremos sobre 5 conflictos bastante puntuales que pensamos que tienen gran peso en la economía colombiana. Decidimos realizarle no un análisis cortoplacista, no unos efectos quizás netamente económicos, sino que también decidimos incluir en el análisis aspectos culturales, sociales y de historia. Es por eso mismo que nuestro análisis es a largo plazo, es un análisis realizado en un periodo de tiempo amplio, incluso desde la época colonial. Esto debido a que nosotros buscamos encontrar la raíz de los problemas, las causas, y no simplemente analizar los efectos. Entonces realizaremos un análisis mirando qué promovió y qué nos condenó, quizás por decirlo así, aunque suene un poco fuerte, a cometer estos errores. Nosotros analizamos esta problemática partiendo desde una frase muy importante y muy conocida a nivel nacional, y es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros hemos evidenciado a lo largo de nuestras vidas que realmente esta frase se ha cumplido, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Pues hemos visto que muchas de las problemáticas, muchas de las decisiones que hemos tomado actualmente ya ocurrieron en el pasado, y que quizás no hemos aprendido realmente los errores y recaemos en este tipo de acciones fallidas. Entonces creemos que esto perpetúa como un círculo vicioso en donde los problemas se vuelven y se repiten. Entonces nosotros por eso abordamos este análisis desde esa perspectiva, mirando la veracidad de esta misma frase para poder entender, para poder comprender y sistematizar todos los datos obtenidos. ¿Sabe usted desde cuándo se da el desplazamiento forzado en Colombia? Pues yo pensaría que se viene dando desde el siglo XX. ¿Cuántas personas cree usted que han muerto en Colombia a causa de la violencia? No, ni idea. ¿Cree que la tasa aumentó de 2016 a 2017 o permanece constante? Pues yo pensaría que permanece constante. ¿Cuáles cree usted que son los productos que más se contrabandean y de qué país provienen? Principalmente la gasolina desde Venezuela y quizá los productos chinos. ¿Por qué cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra en Colombia? Por el mismo problema del desplazamiento forzoso, ya que, por ejemplo, cuando se llegaron las guerrillas, empezaron a sacar a los campesinos de su tierra y ya. ¿Cuál cree usted que es la posición de Colombia en el índice de transparencia? Sabiendo que 0 indica que es muy corrupto y 100 que es más transparente. Por ahí la 30. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. En el índice de percepción de la corrupción, Colombia se ubicó en el año 2017 en el puesto 96 con una puntuación de 37 puntos. Para el año 2018, Colombia se ubicó en el puesto número 99 con una valoración de 36 puntos sobre 100, en el cual entre mayor sea el número, más transparente es un país, entre menor sea, mayor percepción de la corrupción hay. ¿Sabe usted de cuándo se da el desplazamiento forzado en Colombia? Más o menos desde el siglo pasado, siglo XX. ¿Cuántas personas cree usted que han muerto en Colombia a causa de la violencia? No tengo una cifra concreta, pero mucha gente. ¿Cree que la tasa aumentó de 2016 a 2017? Aumentó, obviamente. ¿Cuáles cree usted que son los productos que más se contrabandean y de qué país provienen? Los productos de tecnología y del país de China. ¿Por qué cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra en Colombia? Bueno, no sé. ¿Cuál cree usted que es la posición de Colombia en el índice de transparencia? 15, en el puesto número 15. En cuanto al recorrido histórico de este problema en el país, en las primeras décadas del siglo XVIII se presenta en el libro de Sadford y Kalmanovich que
unos funcionarios de las aduanas enviaban informes en donde detallaban algunos procesos que estaban amañados a la corona española. Desde esa época se evidencia el problema de la corrupción en Colombia y actualmente ha evolucionado. Incluso hay evidencia en donde los funcionarios arreglan algunas cifras para documentar la corrupción, le dan beneficios a sus familiares o amigos para el acceso a algunos cargos o puestos públicos. Y en un estudio de Caracol Radio, realizado en marzo del 2019, donde se dice que en un informe de la Fiscalía que cada día capturan 8 personas por procesos de corrupción, en donde se han llegado a encontrar más de 1.100 personas involucradas en estos problemas, lo cual deja evidencia de que este es un problema que ha venido evolucionando desde el transcurso del siglo XVIII y se ha mantenido hasta la actualidad. En cuanto a la violencia, es otro de los problemas que ha afrontado Colombia a lo largo de su historia. Tenemos que desde la época de la independencia ha tenido una serie de problemas, ya sido por causas ideológicas o por otras causas pues, que se han surgido en el contexto nacional. Entre los que más famosos encontramos fue como los conflictos ideológicos entre el Partido Conservador y el Partido Liberal durante el siglo XIX y durante casi toda la mitad del siglo XX, que se solucionó, se podría decir parcialmente, cuando se dio el Frente Nacional. Aunque con el Frente Nacional, ya por causas ideológicas, también surgieron otros problemas en la nación, puesto pues que todos estos problemas que hay por los conflictos ideológicos que se dan entre estos dos grupos de la élite colombiana han conllevado a que hayan otros problemas sociales y económicos en la población que se ven reflejados pues, en las peores condiciones económicas que puede adquirir la población y en el descontento social. Con respecto a eso, pues nacieron grupos guerrilleros tales como el ELN, las FARC, entre otros, que buscaron pues como hacer frente a estos dos partidos políticos y dar un cambio total a la historia colombiana. Y hasta el momento Colombia no ha podido sortear con no ha podido aprender cómo sortear con estos problemas, siguen presentes en la actualidad y siguen como desviando recursos de la nación, humanos y financieros, hacia solucionar estos problemas, y son recursos que podrían ser utilizados en pro del desarrollo del país. Continuando con el tema de la violencia, yo les voy a hablar de la violencia relacionada con el narcotráfico. En la época de los 90, el narcotráfico generó una gran cantidad de violencia en el territorio colombiano, al igual que el crimen organizado. Es por esto que, digamos, el 70% de los crímenes y homicidios que se realizaron correspondían a las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali. Digamos, debido a estos problemas que se estaban presentando en estos temas, el presidente Gaviria lo que hizo fue responder de manera violenta con el fin como que disminuyeran, pero en realidad esto no provocó como lo que él deseaba, que era como generar contención, sino lo que hizo fue antes intensificar el problema, puesto que, digamos, empezaron a tomar represalias, entre ellos Pablo Escobar, el cual dijo que iba a dar dinero por policía muerto, en donde daba $2.000 por un policía muerto pero que no tuviera un rango muy alto, y donde daba $5.000 por policías muertos pero con un rango más alto. Entonces esto intensificó, digamos, la violencia que se estaba dando en el territorio. Digamos, dado la violencia que había en ese momento, debido al narcotráfico y todo el crimen organizado, digamos, inclusive, digamos, Colombia y especialmente Medellín fue, digamos, considerado como la capital del crimen. Y ya con respecto, digamos, a las preguntas que les realizaron de cuántos es el número de homicidios que hay en el territorio colombiano, el número de homicidios para el año 2018 fue 12.548. Estos números de homicidios aumentó con respecto al año 2017. De igual forma, en el año 2018 se dieron una muerte de 600 personas aproximadamente respecto a violencia política, lo cual demuestra que, digamos, esto es algo que sigue pesando en la historia de Colombia, puesto que así no se ve con la intensidad que se daba, digamos, a finales del siglo XVIII, digamos, con la Guerra de los 1000 días, o en el siglo XX, digamos, con toda esa época de la violencia. Es algo que aún sigue presente, pero, digamos, las altas tasas de homicidio que se dan hoy en la actualidad se dan principalmente, digamos, por todas estas bandas criminales que hay, digamos, en el territorio colombiano. Pueden ser, digamos, disidencias de las FARC, paramilitares, o también pueden ser, digamos, ya en más nivel como
de barrios, todos los que tratan de controlar. En resumen, en Colombia a lo largo de la historia de la época de la colonia han surgido una serie de conflictos desde que los españoles llegaron acá a conquistar a nuestro territorio, dominando a los indígenas. Y con respecto a eso, los españoles intentaron imponer su ideología, tal como sucede ahora con los grupos ilegales, que intentan imponer su ideología mediante el temor y la vulneración de los derechos de la población. Colombia. Yo creo que están condicionando la respuesta sería obvia porque está más dirigida hacia la actividad de ganado y bueno y todo esto, entonces obvio no se va a disminuir la producción. ¿Cuál cree usted que es la posición de Colombia en el índice de transparencia? Si son 146 países, debe estar por ahí de 145 entre los más corruptos y eso pues que el 146 es alguien del que no se conoce información. Gracias. Otra de las problemáticas que afronta el país colombiano es de las tierras improductivas, derivado de la alta concentración de tierras en el territorio nacional. Esto se remonta a la época colonial, cuando la corona española le otorgaban grandes extensiones de tierras a pocas personas, tal como sucedió en los territorios de Santa Fe de Antioquia, Popayán y Tunja. Colombia presenta esta problemática todavía hoy en día, aun cuando se han dado soluciones como las políticas hechas por el presidente Alfonso López Pumarejo, el cual no tuvo gran impacto debido a que tuvieron en juego las élites de política y las élites sociales, las cuales también interfirieron en el accionar de política de reformas agrarias. También se destaca el hecho en que estas políticas no tuvieron en cuenta ni la tecnología ni tampoco el conocimiento de las personas beneficiadas, certificando de esta manera que las tierras de Colombia están en manos de pocos, los cuales solamente la tienen para fines lucrativos en términos de tenencia y valoración de los predios. Pero las personas, las cuales en este caso los campesinos, harían un mejor manejo de ellas, dado que no sería una improductividad, sino que la utilizarían para fines productivos, tal como la siembra, también la explotación mediante la ganadería y otros. Destacando la improductividad de los terrenos agrarios por parte de sus propietarios y las personas las cuales la utilizarían para parte productiva, los cuales son los campesinos en este caso, carecen de su tenencia, uso y explotación, problematizando así un problema de coyuntura crítica. ¿Sabe usted desde cuándo se da el desplazamiento forzado en Colombia? Pues me imagino que haya sido desde el tiempo de la conquista, la colonia, me imagino. ¿Cuántas personas cree usted que han muerto en Colombia a causa de la violencia en el 2018? En el 2018, Mira como esta está la cosa, por ahí 20.000. ¿Cuáles cree usted que son los productos que más se contrabandean y de qué país provienen? Me imagino que cigarrillos, textiles, alcohol, partes de automóviles, deben ser de China y demás que Estados Unidos. ¿Cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra en Colombia? Claro, eso viene mal distribuido desde la época de la colonia, desde que cogieron esto acá y los grandes terratenientes les distribuyeron esas tierras. ¿Y por qué cree que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra? Por intereses particulares. ¿Cuál cree usted que es la posición de Colombia en el índice de transparencia? Ya por el 150. El desplazamiento forzoso en Colombia muestra sus inicios en la época colonial, cuando los españoles llegaron a conquistar América y despojaron a los indígenas, a todos los nativos de la mayoría de las tierras, y los desplazaban hacia otros lugares para llevarlos a realizar tareas forzosas en los que la geografía y el clima difícilmente garantizaban la supervivencia de los indígenas. Al contrario de lo que normalmente piensan los colombianos, el desplazamiento forzoso no se da únicamente con el surgimiento de las guerrillas en la mitad del siglo XX.
es característico desde la época de la colonia, pero sí es muy normal que se haya aumentado o que se haya visto más crítico el desplazamiento forzoso para finales del siglo XX. Si nos referimos al siglo XX, a finales del siglo XX, en la época de los 90, Safor y Kalmanovich tienen o indican de que para la última década, para 1990, más o menos se da una estimación de 3.500.000 desplazados, entre 2 millones y 3.500.000 desplazados, que se intensificó entre 1995 y 2000 también con la guerra del narcotráfico. Ese desplazamiento no solamente se dio en la zona rural, sino que se empezó también a desplazar a las zonas urbanas, de manera que las guerrillas que empezaron a tomar posición del territorio rural ya se empezaron también a desplazar hacia la zona urbana, y aprovechando la falta del Estado en algunas zonas rurales, entonces empezaron también a implicar, a tener relevancia en la zona urbana de Colombia. De manera que el desplazamiento forzoso no es un tema ajeno a los colombianos, o no debe ser un tema ajeno a los colombianos. Si nos vamos a la ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, ellos estiman que para el 2017-2018, inicios del 2018, habían cerca de 7.900.000 colombianos o víctimas del desplazamiento forzoso, posicionando a Colombia como la segunda a nivel mundial con mayor número de desplazados por causas de violencia y demás situaciones, detrás de Siria únicamente. Lo que nos indican estas cifras y lo que nos indica la historia colombiana es que el desplazamiento forzoso no es un problema únicamente de los últimos 2 siglos, del siglo XX y del siglo XXI, sino que es un problema que vino con la conquista, con los españoles, y que se ha mantenido en el tiempo hasta el siglo XXI, condicionado siempre con los demás problemas como la corrupción, la violencia, entre otros problemas como el narcotráfico y el contrabando, que siempre lo que buscan, digamos, esas personas que ejercen esos problemas es el dominio territorial, que básicamente es la fuente del desplazamiento forzoso en el territorio colombiano. ¿Sabe usted desde cuándo se hace desplazamiento forzado en Colombia? No, exactamente la cifra no, el año no, pero sí sé que desde hace muchos años, aproximadamente creería que desde los 1800. ¿Cuántas personas cree usted que han muerto en Colombia a causa de la violencia en el 2018? No sé. ¿Cuáles cree usted que son los productos que más se contrabandean? ¿De qué país provienen? Pues el producto que yo sé que sí se contrabandea mucho es la gasolina, que proviene de Venezuela. ¿Por qué cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra en Colombia? ¿Cuál cree usted que es la posición de Colombia en el índice de transparencia? Pues yo creería que entre el 120 y el 150. ¿Sabe usted desde cuándo se da el desplazamiento forzado en Colombia? Desde 1900 algo, la verdad. No sé exactamente, pero... ¿Cuántas personas cree usted que han muerto en Colombia a causa de la violencia en el 2018? No sé una cifra exacta, pero sí sé que son muchas, miles. ¿Por qué cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra en Colombia? ¿Cuál cree usted que es la posición de Colombia en el índice de transparencia? 180. El contrabando en Colombia es una de las problemáticas de las que trabajamos en este video, y es algo que se viene presentando desde la época colonial. Principalmente se dio en la costa atlántica, donde subieron los principales puertos. Aquí se contrabandeaban esclavos y oro en polvo. En esta actividad participaban intrusos británicos y holandeses, quienes se aprovechaban de este canal. Ante esto, las autoridades españolas decidieron prohibir el intercambio de bienes y servicios por este río, por el río Atrato, lo que incentivó a que esos bienes fueran mucho más apetecidos, lo que impulsó aún más el contrabando. Respondiendo a la pregunta de cuáles son los productos que más se contrabandean en Colombia y de qué países provienen, estos son textiles, perfumería, alimentos perecederos y parte de automotores, que provienen principalmente de México, Estados Unidos y China. ¿Sabe usted desde cuándo se da el desplazamiento forzado en Colombia? Pues más o menos desde los años 60, que empezó el conflicto armado. ¿Cuántas personas cree usted que han muerto en Colombia a causa de la violencia en el 2018? No sé.
¿Cuáles cree usted que son los productos que más se contrabandean y de qué países provienen? De Venezuela, los productos como la gasolina y la canasta familiar. ¿Cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la renta de la tierra en Colombia y por qué? Sí, creo porque hace que la mala distribución de la renta crea de cierta manera un monopolio en el negocio de la agricultura, lo cual a largo plazo lo frena, lo estanca. ¿Cuál cree usted que es la posición de Colombia en el índice de transparencia? 80. A manera de conclusión, así como veníamos hablando en el video, en el país hay una serie de problemáticas que, si bien muchas personas consideran que estas son muy actuales, son problemas que vienen desde la colonia y que en sí no hemos sabido poder encontrar soluciones a estos problemas que frenan nuestro desarrollo. En parte, la conclusión que llegamos es que estos problemas se han dado debido a la calidad de las instituciones y la forma como se han desarrollado, debido a que el hecho de que estas instituciones no hayan sido tan inclusivas han generado que estos problemas no hayan podido ser solucionados o que, digamos, no se hayan podido disminuir un poco las falencias que han desarrollado como en todo el contexto de desarrollo del país. Como lo mencionamos compañeros anteriormente, tenemos problemáticas como lo son la corrupción, la violencia, la mala distribución de la tierra, que se han visto muy influenciadas por la calidad institucional y que han generado problemas para el país, dado que, como bien sabemos, la corrupción ha sido un problema que ha afectado a nuestro país desde hace mucho tiempo y que ha generado un mal gasto de los recursos que podrían ser generados en otro tipo de problemáticas que tiene el país, como lo de la pobreza, la desigualdad, y que también generan una serie de políticas que están encaminadas a favorecer a una cierta parte de la población sin mejorar a la parte vulnerable de nuestro territorio. Problemas como la violencia, como lo mencionaban mis compañeros anteriormente, han afectado a nuestro territorio y han generado que en aquellas partes de nuestro país donde ha sido más marcada la violencia, que estos territorios o estas regiones hayan estado condenadas al fracaso, lo cual se debe pensar y replantear por medio de las instituciones para poder generar unas mejores condiciones que garanticen mejores calidad de vida para las personas. A la vez que la mala distribución de la tierra, que en Colombia no ha podido permitir que haya un desarrollo potencial del agro en nuestro territorio y que se generen condiciones para mejorar la productividad, pero si bien sabemos que no son solo políticas para la buena redistribución, sino también para que haya implementación de tecnología e innovación que permita a nuestro territorio ser más productivo y más competitivo y se pueda generar un mayor desarrollo. Bueno, como bien lo mencionamos, todos estos problemas han afectado a nuestro territorio nacional y hemos sido recurrentes y no hemos podido encontrar soluciones. Entonces consideramos que lo más recomendable es que empecemos a analizar, en vista de que ya conocemos nuestra historia, un poco de cómo deben funcionar nuestras instituciones para que sean más inclusivas, para que haya más participación ciudadana, para que se atraiga la inversión en nuestro país, para que logremos incentivar la innovación, la productividad, la competitividad de nuestros mercados y podamos generar un mayor desarrollo en nuestro territorio. Efectos de los... no, principalmente escogimos 5 grandes problemáticas que nos aquejan. Y en un estudio que realizó... ¿Cuál cree usted que es la posición de Colombia en el índice de transparencia? Sabiendo que 0 indica que es muy corrupto y 100 que es más transparente. 20%. 20%. Colombia presenta este tipo de problemáticas hoy en día, aun cuando se han presentado soluciones como las reformas tributarias, tecnología, ni tampoco el conocimiento de las personas beneficiadas, lo cual también perjudicó, por lo cual los beneficiarios no tuvieron oportunidad de
Por lo cual los beneficiarios no tuvieron la oportunidad de... Campesinos no pueden obtener, no tienen ni derecho de uso, no tienen tenencia ni no tienen la tenencia y la valoración de sus predios. Destacándose la improductividad de los terrenos agrarios por parte de sus propietarios y las personas que podrían explotarla y tener una mejor asignación de los recursos. Todo, por acá. No sé cuándo. Ya. Vaya, aquí se ¿Por qué cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra en Colombia? Porque en Colombia hay muchos... Usted lo van a editar, ¿cierto? Sí, hágale, sí. En serio yo me río. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué cree que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución? Es demasiado para mí. ¿Por qué cree que el sector de la Serio. agricultura se ha visto afectado? Ya puede responder. ¿Se ha visto afectado qué? Por la mala distribución de la tierra. Esa es la que usted ve. ¿Sabe usted desde cuándo se da el desplazamiento forzado en Colombia? ¿Cuántas personas cree usted que han muerto en Colombia a causa de la violencia en el 2018? Muchas, pero no sé la cifra exactamente. ¿Cuáles cree usted que son los productos que más se contrabandean y desde dónde provienen? Ilícitos. ¿Por qué cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra en Colombia? No, ya, hágale de una vez. ¿Estás preparado? Sí. Mira este papu. Parce, yo soy caga de la risa acá. No sé dónde poner eso, bueno, ya. ¿Sabe usted desde 18? ¿Cuáles cree usted que son los productos que más se contrabandean? Miren a esa mujer. No vuelva a hacer eso porque mejor deje el primer video porque lo moché con ella y vuelva a hacer la grabación porque Bueno, hagamos otro vez. En Colombia, no sé. No importa, de lo que se trata. Ay, yo no sé. Bueno. Pero la gasolina obviamente también. Oli. Si no es la que más se conoce. Pero... Ya, hagámosle pues. Según Hola. Ahí. ¿Sabe usted desde cuántas personas cree usted que ha muerto en Colombia a causa de la violencia en el 2018? No sé una cifra exacta, pero sí sé que son muchas, miles. ¿Cuáles cree usted que son los productos que más se contrabandean? No sé. ¿Por qué cree usted que el sector de la agricultura se ha visto afectado por la mala distribución de la tierra en Colombia? No sé nada de Colombia. ¿Cuál cree usted? Bueno,